La sombra en el granero. Siempre fui una chica curiosa, pero al mismo tiempo tenía un miedo natural a todo lo que fuera desconocido. En la época en que esto ocurrió, tenía 16 años y estaba ayudando a mi abuelo en la granja. Él vivía en un sitio apartado, en una zona rural donde apenas había gente. Las casas más cercanas estaban a kilómetros de distancia. Desde que mi madre falleció, vivía con él y la granja se convirtió en mi hogar. Pasaba los días entre los cultivos y el granero, donde él me enseñaba a cuidar los animales y las tierras. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Algunas cosas extrañas comenzaron a ocurrir, cosas que no lograba entender del todo. Un día, al pasar cerca del granero, noté que la paja estaba revuelta como si alguien hubiera estado acostado allí. Lo más raro era que la comida de la despensa desaparecía más rápido de lo normal. No sabía quién podría estar tomando las cosas, pero lo cierto es que algo estaba pasando y sentía que no estaba sola en ese lugar. Los días siguieron pasando y los comportamientos extraños continuaron. Algunas noches, después de la cena, me asomaba por la ventana de mi habitación y veía marcas de pies sucios de barro sobre el suelo alrededor de la casa. Pero lo que más me inquietaba era un ruido distante proveniente de la dirección del granero. Un crujido, como si algo o alguien se estuviera moviendo allí dentro. Al principio, pensé que era solo el viento, pero a medida que pasaban los días, los ruidos se volvían más frecuentes. El aire parecía más denso por la noche, como si algo estuviera acercándose. Sin embargo, una noche de viernes, ocurrió algo mucho más inquietante. Estaba observando la casa desde dentro, con la luz apagada, cuando vi algo en el borde de mi visión. Un hombre, parado en las sombras cerca del granero. Estaba mirando fijamente nuestra casa, inmóvil, como si estuviera esperando algo. El pánico se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, simplemente dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. La ansiedad no me dejó dormir esa noche. Estaba demasiado aterrada para cerrar los ojos. Me pasé horas mirando hacia la ventana, esperando ver algo más, pero no pasó nada. El hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de que algo no estaba bien persistió. Al día siguiente decidí hablar con mi abuelo. No quería preocuparlo, pero la duda me estaba consumiendo. Le pregunté sobre el hombre, sobre el granero, sobre todo. Él me miró con una expresión que no pude descifrar, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a contar. Después de un largo silencio, suspiró y me dijo que había algo que debía saber. «Hay un hombre que de vez en cuando pasa por aquí», comenzó. «Un vagabundo que vaga por los bosques cercanos. He estado dejando comida para él, porque se ve que no tiene dónde ir. Pero nunca había venido tan cerca, y menos en la noche». Las palabras de mi abuelo me dejaron helada. Un vagabundo. ¿Pero por qué se acercaba a la casa? ¿Por qué al granero? El misterio se hacía más profundo. Esa misma noche, después de la cena, cuando ya todo parecía tranquilo, oí el sonido que había temido durante días. El crujido de la puerta del granero abriéndose. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que no era el viento, sabía que algo estaba allí, moviéndose en la oscuridad. Respiré profundo, intentando calmarme, y me acerqué sigilosamente hacia la ventana. Desde allí podía ver la puerta del granero abierta, apenas iluminada por la luz tenue de la luna. No vi a nadie al principio, pero sentí la presencia de algo, de alguien, muy cerca. Mis manos estaban frías, mis piernas temblaban, pero algo me impulsaba a mirar. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, algo que se deslizaba hacia el interior del granero, tan silenciosa como el viento, como si fuera parte de la misma oscuridad. La puerta del granero seguía abierta, y la sombra que vi no desaparecía. Se movía con una calma inquietante, como si no tuviera prisa, como si ya conociera cada rincón de ese lugar. El silencio era absoluto.
y el crujido de la madera bajo sus pasos era lo único que rompía la quietud de la noche. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero mi cuerpo no podía dejar de temblar. Era el hombre del que mi abuelo me había hablado. Si era así, ¿por qué entraba al granero? ¿Qué estaba buscando? Mi respiración se aceleraba, pero no podía apartar la vista de esa figura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero al mismo tiempo una curiosidad casi morbosa me impulsaba a saber más. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y me dirigí hacia la puerta trasera de la casa. Quería acercarme un poco más. Quería ver si realmente lo podía encontrar, pero algo me detuvo. Una sensación extraña me invadió, como si hubiera cometido un error al dar un paso más. De repente un sonido me hizo detenerme en seco, una especie de susurro, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Miré hacia atrás y vi a mi abuelo, de pie en la puerta de la cocina, observándome con una expresión preocupada. «No salgas de aquí, niña, no es seguro», dijo con voz grave, casi como si hubiera leído mis pensamientos. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo en su tono me decía que sabía más de lo que me había contado. El hombre del granero, o lo que sea que estuviera allí, no era una simple coincidencia. Mi abuelo nunca había tenido miedo de nada, y verlo tan alterado me asustó más que cualquier ruido. Él nunca me había dicho la verdad completa, y ahora me preguntaba qué más ocultaba. Esa noche, el aire en la casa parecía más pesado. No podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Mi abuelo estaba claramente ocultando algo, y eso me inquietaba aún más. Estaba segura de que algo siniestro se escondía en ese granero, algo que no se limitaba a un simple vagabundo. Estaba segura de que algo oscuro se estaba alimentando de la soledad de ese lugar. Decidí que al amanecer iría al granero, no importaba lo que tuviera que enfrentar. Quería respuestas, y sabía que no podía esperar más. Cuando me desperté, el sol apenas comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de un rojo suave. Tomé una linterna y me dirigí al granero con paso firme, sin mirar atrás. Mis manos sudaban y mi estómago estaba hecho un nudo, pero sabía que tenía que hacerlo. La puerta del granero estaba cerrada, pero una vez cerca noté algo extraño. Había huellas en el suelo, huellas que se dirigían hacia el interior. Eran huellas frescas, como si alguien hubiera pasado por allí hacía poco. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero no pude retroceder. Con una respiración profunda, empujé la puerta del granero y la luz de la linterna iluminó un espacio lleno de polvo y sombras. Pero lo que vi me dejó paralizada. Allí, en una esquina, había algo cubierto por una manta, algo que no pertenecía a ese lugar. Me acerqué lentamente, mi corazón golpeando mi pecho con fuerza. Al levantar la manta, vi un pequeño saco de dormir, unos pocos bultos de ropa arrugada y un par de ojos rojos, brillantes, que me observaban desde la oscuridad. Era el hombre, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, con una barba sucia y manchas de tierra por todas partes. Estaba temblando, pero no por frío. Parecía estar esperando. El miedo me paralizó. No pude hacer nada, ni siquiera gritar. Solo estaba ahí, con esos ojos fijos en los míos, mientras el tiempo parecía detenerse. Y entonces, con un susurro casi inaudible, dijo: «No es seguro, niña. Él está cerca». El susurro del hombre me heló la sangre. No sabía qué hacer. No entendía qué quería decir con «él está cerca», pero la sensación de peligro era real, tan palpable que sentía como si algo estuviera acechando en las sombras, observándonos. De repente, un ruido sordo, como un golpe fuerte, proveniente de las maderas del granero, me hizo saltar. El hombre se estremeció y sus ojos se agrandaron, como si hubiera escuchado algo que lo aterraba aún más que a mí. «Tienes que irte, rápido», susurró con voz quebrada. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un crujido en la puerta del granero. Alguien estaba afuera,
Alguien o algo estaba allí, acechando, esperando entrar. El hombre comenzó a agitarse, temblando con tal intensidad que su cuerpo parecía estar a punto de desmoronarse. «¡Vete ya!», gritó, pero su grito fue bajo, casi un lamento. Fue entonces cuando vi lo que no quería ver, una sombra oscura moviéndose lentamente hacia la puerta, como si estuviera tomando su tiempo para entrar. El aire se cargó de una presencia opresiva, y mi corazón se detuvo en un latido. Algo estaba por suceder, y no tenía idea de si estaría viva para contarlo. La puerta del granero se abrió con un chirrido espeluznante, y frente a mí apareció una figura alta, delgada, casi humana, pero con algo profundamente extraño en su postura. Era como si estuviera deformada, como si no perteneciera a este mundo. Los ojos del hombre en el saco de dormir se abrieron aún más, y su rostro se contorsionó en una expresión de terror puro. No podía moverme, no podía respirar. La figura avanzó, y lo que sentí en ese momento no era solo miedo, era una sensación de inevitabilidad, como si no pudiera escapar de lo que se avecinaba. La figura se acercó lentamente, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue el susurro del hombre. Te dije que no era seguro. Cuando volví en mí, me encontré fuera del granero, sin saber cómo había llegado allí. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y mi cabeza daba vueltas. Miré alrededor, pero no vi nada. El granero estaba en silencio absoluto, y la figura había desaparecido. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? No sabía qué pensar. Mi abuelo estaba junto a mí con una expresión tensa, casi preocupada. «Lo siento, niña. No debía haberte dejado sola», murmuró, mientras me ayudaba a levantarme. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Estaba demasiado atónita. Al final logré preguntarle, ¿quién era? ¿Qué era esa cosa? Mi abuelo me miró fijamente por un largo rato, como si estuviera decidiendo si debía contarme la verdad. Finalmente dijo, con voz grave, Eso no es algo de este mundo. Es una sombra que ha estado en este lugar desde hace generaciones. Y ese hombre, el vagabundo, él no era lo que pensabas. Él estaba protegiéndote, pero ya no puede más». No entendí nada. ¿Por qué me estaba diciendo todo esto ahora? ¿Qué significaba todo eso? Pero mi abuelo no dijo más. Se dio la vuelta y sin una palabra más entró en la casa. No volví a acercarme al granero después de esa noche. Mi abuelo nunca más mencionó al hombre ni a la sombra. Las huellas en el suelo desaparecieron como por arte de magia y todo pareció volver a la normalidad. Pero yo sabía que algo seguía allí. No sé qué pasó con el vagabundo, ni con la figura que vi aquella noche, pero desde ese día, cada vez que paso cerca del granero, siento como si algo estuviera observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Nunca entendí lo que sucedió realmente, pero a veces, en las noches más oscuras, me pregunto si, de alguna manera, la sombra sigue rondando la granja. Y lo peor es que ya no estoy tan segura de querer saber la respuesta. Han pasado semanas desde aquella noche, pero el miedo no se ha ido. Cada vez que la noche cae y el viento comienza a soplar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué fue lo que vi o lo que mi abuelo sabía, pero algo me dice que no estábamos solos en esa granja. A veces, al caminar por el campo, sigo viendo aquellas huellas de barro, aunque ya no me atrevo a seguirlas. Al principio pensaba que podría ser mi mente jugando trucos, pero hay algo en el aire, una tensión invisible, como si los árboles, el viento y la tierra guardaran secretos. La sensación de que algo me observa nunca me abandona, y ya no estoy segura de si es el granero lo que guarda esos secretos, o si es algo mucho más antiguo que ha estado en esa tierra mucho antes de que mi abuelo llegara. He decidido contar esta historia aquí porque ya no puedo vivir con la incertidumbre. Tal vez alguien más haya pasado por algo similar. Tal vez haya más personas que, como yo,
¿Han sentido esa presencia extraña en lugares aislados? Lo único que sé es que no quiero volver a estar cerca de ese granero, ni de lo que se esconde en sus sombras. Mi abuelo ya no está aquí para decirme más, y a veces me pregunto si alguna vez entendió realmente lo que sucedía. Todo lo que tengo son las huellas en la tierra y las sombras que acechan en las noches más oscuras. Así que, si alguna vez estás en un lugar apartado, donde el viento susurra en la quietud de la noche, ten cuidado, porque a veces lo que se esconde en las sombras no quiere que lo veas, y mucho menos que lo interfieras. Las llamadas del teléfono de la casa rural. Hace un par de años, mi pareja y yo decidimos mudarnos a una casa rural en el campo. Siempre habíamos soñado con tener un lugar apartado de la ciudad, donde pudiéramos vivir tranquilos y con más espacio. La casa era antigua, de esas que tienen una atmósfera especial, algo que te hace sentir que esconde historias. Era una granja aislada, rodeada de vastos campos y bosques. Nada de internet rápido ni de tiendas a la vuelta de la esquina, solo paz, silencio y la promesa de una vida sencilla. Recuerdo que al principio me sentía emocionado, incluso con la idea de desconectarme un poco del ajetreo de la vida urbana. Una tarde, mientras íbamos revisando la casa, encontramos un teléfono de línea fija en la cocina. Era un modelo antiguo, de esos que ya no ves en muchos hogares. No le dimos mucha importancia al principio, ya que todos usamos nuestros celulares. Lo dejamos ahí, olvidado, como parte del encanto de la casa. Pasaron varios días y todo parecía tranquilo, hasta que, una noche, a eso de las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Fue un sonido tan agudo y extraño que nos hizo saltar de la cama. Al principio pensé que había sido un error, que tal vez alguien se había equivocado de número. Pero cuando contesté, no había nadie al otro lado, solo un silencio espeso y por un momento, algo que me pareció un leve susurro, como si alguien estuviera respirando. Al principio, no le dimos mucha importancia, pensando que quizás era un problema de la línea. Esas viejas conexiones telefónicas a veces tienen fallos, ¿no? Pero luego de esa primera llamada, empezaron a sonar a todas horas del día y de la noche. Nunca era en un horario específico, pero siempre se sentía como si alguien estuviera al acecho, esperando a que contestáramos. Nos mirábamos, confundidos, cada vez que el teléfono sonaba y las sensaciones se volvían más extrañas. A veces la llamada llegaba en momentos en los que estábamos completamente tranquilos, en medio de una película o mientras cenábamos, lo que nos hacía sentir aún más incómodos. ¿Quién podía estar llamando a esa hora, a un número tan antiguo? Decidimos ignorarlo durante unos días, con la esperanza de que el ruido se detuviera. Pero fue entonces cuando sucedió algo que me hizo cambiar completamente de opinión sobre el teléfono. Una tarde, cansados de tanto misterio, decidimos contestar juntos. Esta vez, el silencio fue más profundo, como si estuviéramos escuchando el eco de una habitación vacía, pero después, por un segundo, creí escuchar una respiración débil, casi imperceptible, al otro lado de la línea. Mi pareja también lo escuchó. Ambos nos quedamos petrificados. Nadie al otro lado, solo esa respiración. Al principio pensé que era una broma, una mala broma, pero por alguna razón, algo en ese sonido no me dejaba tranquilo. Lo desconectamos, esperando que finalmente todo terminara allí. Sin embargo, las llamadas no cesaron. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar exactamente a la misma hora, como si estuviera esperando nuestra respuesta. No podía ser una casualidad, ¿verdad? Desconectamos la línea completamente, pero no importó. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar con la misma insistencia, fuerte, agudo. Fue entonces cuando decidí que ya no podía ignorarlo más. Llamé a la compañía telefónica, esperando que me dijeran que se trataba de un error o una falla en la central. Pero la respuesta que obtuve me dejó helado.
La línea, según los registros, estaba fuera de servicio desde hacía años. Era imposible que estuviera funcionando. Lo que me dijeron a continuación aún me cuesta creerlo. El número nunca había sido reasignado a nadie más. Simplemente no debía estar operativo. Fue entonces cuando el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Decidí investigar un poco más sobre la casa y sus antiguos dueños, algo que había dejado de lado al principio debido a lo enamorados que estábamos del lugar. Al poco tiempo, descubrí un artículo de periódico viejo, amarillento, enterrado entre cajas de cosas viejas que encontramos en el sótano. La noticia hablaba sobre la anterior propietaria de la casa, una mujer viuda que había sido encontrada muerta dentro de la casa. Lo más extraño de todo es que su mano estaba todavía apretada sobre el teléfono, como si hubiera intentado comunicarse con alguien en sus últimos momentos. Ese detalle me heló la sangre. ¿Qué estaba pasando realmente en nuestra casa? No principio. Traté de racionalizarlo todo. Pensé que podría ser solo una coincidencia, un conjunto de circunstancias extrañas que no debían conectarse. Pero el artículo del periódico me rondaba la cabeza y el teléfono seguía sonando, cada vez con más insistencia. Ya no era solo la incomodidad del silencio, ni siquiera esa respiración, sino la sensación de que algo o alguien quería que atendiera la maldita llamada. Estaba comenzando a sentir una presencia, como si el aire de la casa se espesara cada vez que el teléfono sonaba. Ya no era solo un objeto inútil, sino algo más, algo que me observaba. Y mi pareja, que al principio pensaba que estaba exagerando, comenzó a mostrar signos de angustia también. Decidimos finalmente que íbamos a deshacernos de esa maldita línea. Una noche, después de que el teléfono sonó nuevamente, tomamos una decisión. Sacamos el teléfono de la casa, lo metimos en el maletero del coche y nos dirigimos al bosque cercano. A lo lejos, las luces de la casa brillaban como un faro solitario, pero el silencio que rodeaba la escena era tan profundo que casi me dolía. Con un gesto firme, arrojamos el teléfono a un arroyo, con la esperanza de que por fin se acabaría todo. Regresamos a la casa sin decir una palabra, esperando que la pesadilla hubiera terminado, pero la llamada volvió a sonar esa misma noche. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Esa noche, a las 3 en punto, cuando el teléfono comenzó a sonar de nuevo, algo en mi interior me impulsó a ir directamente a la cocina. No había teléfono, claro, lo habíamos tirado al río, pero el sonido seguía, retumbando en la casa como si el aparato estuviera justo frente a mí. Al llegar a la cocina, el aire estaba inusualmente frío, como si una brisa invisible me envolviera. Mi pareja, que me había seguido en silencio, susurró mi nombre, y en ese momento ambos nos miramos aterrados. Nos acercamos al rincón donde antes estaba el teléfono, y fue entonces cuando vimos algo que nos dejó paralizados. Sobre la mesa de madera había una línea de polvo perfectamente trazada, como si una mano la hubiera dejado allí. Pero la mano no estaba. Solo estaba esa marca, esa huella vacía que parecía decirnos algo. En ese momento decidí que no podíamos quedarnos ni un minuto más allí. Ya no se trataba de un teléfono extraño, ni de una simple llamada perturbadora. Había algo más en juego, algo que no entendíamos ni podíamos controlar. Empacamos algunas cosas y nos fuimos a la casa de unos amigos, aunque no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos vivido. Las llamadas cesaron finalmente, o al menos no las escuchamos más. Sin embargo, cada vez que regreso al pueblo y paso cerca de la casa, un escalofrío recorre mi espalda. Sé que nunca comprenderé completamente lo que ocurrió, pero esa sensación, esa presencia, todavía me sigue, acechando desde las sombras de un teléfono que ya no existe. Nunca supimos a verdad sobre lo que ocurrió en esa casa.
El teléfono desapareció por completo después de ser arrojado al río y las llamadas cesaron, pero el miedo persistió en nosotros de una forma que no pudimos explicar. Cada vez que pensaba en la mujer que había muerto en esa casa, con la mano aferrada al teléfono, sentía una especie de conexión inexplicable, como si ella, de alguna manera, aún estuviera ahí. Al final, nos mudamos de la casa, buscando paz y tratando de olvidar todo lo que habíamos vivido. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿fue todo una simple coincidencia? ¿O realmente hubo algo sobrenatural que nos observaba, que nos acechaba desde el otro lado de esa línea muerta? Lo único que sé es que, a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, puedo escuchar, apenas audible, el leve sonido de un teléfono sonando, y por un momento siento que no estoy tan solo después de todo. Las huellas en el granero. Hace unos años, después de un complicado divorcio, decidí mudarme con mis 2 hijos a una granja en las afueras. Necesitábamos empezar de nuevo, alejarme de la ciudad y encontrar algo de paz. La granja era grande, aunque algo envejecida, con un granero que, por su aspecto, parecía que había visto mejores tiempos. Era una construcción robusta, pero el techo de la paja ya estaba bastante deteriorado. Mis hijos y yo compartíamos la casa principal, mientras que el granero quedaba vacío, excepto por el polvo y algunos animales que ocasionalmente se aventuraban por allí. Pero como todo, había algo de encanto en el lugar. La tranquilidad del campo, el aire fresco, todo parecía estar bien. Una noche, después de cenar, me dirigí al granero para cerrarlo y asegurarme de que los animales no pudieran escapar. Era un ritual que hacía cada noche. No tenía nada raro. Lo raro vino cuando, mientras estaba de pie en la puerta, escuché algo. Un ruido sordo, como si alguien caminara arriba en el altillo de paja. Pensé que tal vez un animal se había colado y se había refugiado allí, así que no le di mayor importancia y cerré la puerta. Sin embargo, cuando me dirigí a la casa, sentí un escalofrío recorrerme sin razón aparente. Nada raro, me dije a mí mismo. El lugar era viejo. No pasaron ni 2 días para que las cosas empezaran a tomar otro giro. A los pocos días, mis hijos empezaron a quejarse. El mayor, Samuel, de 12 años, me mencionó que había escuchado unos pasos fuera de su ventana en medio de la noche. Al principio pensé que tal vez estaba soñando o que el viento había causado algún ruido extraño, pero luego el pequeño Benjamín, quien tenía solo 8, también habló de lo mismo. «Papá, hay alguien fuera de mi ventana», dijo con los ojos bien abiertos, como si de verdad hubiera visto algo. Mi primer impulso fue tranquilizarlos, pero empecé a notar una especie de tensión en el aire, como si algo estuviera en los márgenes de lo que se puede ver, algo que no lograba entender del todo. Esa noche, después de acostar a los chicos, decidí que tenía que investigar. Caminé hacia el granero, esa vez con más cautela. A medida que me acercaba, sentía un silencio espeso, como si el mismo campo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la puerta me di cuenta de que algo estaba extraño. El sonido de pasos ya no provenía del altillo, sino que parecía estar directamente sobre el piso del granero. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de calmarme. Recordé las palabras de mi hijo menor, las que me habían puesto los pelos de punta. ¿Estaría simplemente imaginando cosas? Me armé de valor, abrí la puerta y entré. Al entrar, la oscuridad del granero me envolvió. No había luz suficiente para ver con claridad, pero algo no se sentía bien. Mi respiración se hizo más pesada mientras caminaba por el suelo cubierto de heno. La sensación de que alguien estaba allí, observándome, se intensificaba. Pensé en los animales, en las posibilidades lógicas, pero la verdad es que el ambiente era demasiado denso, casi opresivo. Me dirigí hacia las escaleras que llevaban al altillo y justo cuando estaba a punto de poner un pie en el primer escalón, escuché
lo que sin duda era un crujido. Un paso, uno más. No era un animal, era un ser humano. Mi estómago dio un vuelco. Di un paso atrás, pero el crujido de la madera continuó, más cerca esta vez. Ya no era solo un ruido, era algo tangible, real. En ese momento, decidí subir. No sé por qué, pero el miedo me estaba impulsando a hacerlo. Quizás quería encontrar una explicación, o tal vez quería asegurarme de que mis hijos no estaban imaginando cosas. Subí las escaleras lentamente, cada escalón resonando bajo mi peso, hasta que llegué al altillo. El lugar estaba oscuro, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero cuando encendí una linterna, mis ojos se quedaron fijos en algo que no pude comprender. Un montón de colillas de cigarro en el suelo, esparcidas por el viejo heno. El hallazgo me dejó helado. Aquello no tenía sentido. Nadie más debía estar ahí, ¿verdad? El granero estaba apartado, aislado, y yo había estado allí varias veces sin notar nada extraño. Miré a mi alrededor, buscando algo más, y fue entonces cuando lo vi. Un saco de dormir, arrugado y vacío, estaba tirado en un rincón oscuro del altillo. No era un saco de dormir viejo, como los que guardamos en la casa. Era uno nuevo, reciente, con la cremallera rota, como si alguien lo hubiera dejado allí apresuradamente. Mi mente empezó a dar vueltas, buscando respuestas que no encontraba. ¿Quién podría estar viviendo aquí? ¿Y por qué nunca lo había notado? Empecé a sentir una presión en el pecho, como si todo el aire del granero se hubiera condensado en torno a mí. Algo estaba terriblemente mal. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez algún vagabundo se había colado en el granero, había usado el saco de dormir y dejado las colillas. Pero eso no explicaba los pasos ni las quejas de mis hijos. No explicaba por qué, al volver a la casa esa noche, sentí que había algo más allá de las sombras, algo que me observaba, algo que esperaba. No podía ignorarlo. Decidí regresar al granero al día siguiente, a plena luz del día, con mis hijos. Quería asegurarme de que no estaba siendo paranoico, pero esa mañana el granero ya no se sentía como un lugar tranquilo. Los pasos en la oscuridad seguían resonando en mi mente, y las miradas de mis hijos eran de miedo, no de imaginación. Ellos también lo sabían. Al día siguiente llevé a Samuel y a Benjamín conmigo al granero. Caminamos en silencio, con el miedo aún flotando entre nosotros. Cuando entramos, pude ver sus caras tensas, sus ojos recorriendo cada rincón como si esperaran que algo saliera de las sombras. Subimos las escaleras juntos, y aunque la luz del día iluminaba el altillo, no lograba quitarme la sensación de que algo nos acechaba. Mis hijos se quedaron atrás, mientras yo me acercaba al rincón donde había encontrado el saco de dormir. Algo en mí sabía que tendría que enfrentar la verdad de lo que estaba ocurriendo. Al levantar el saco de dormir, una sensación de frío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando Samuel, con voz temblorosa, señaló hacia la pared. «Mira, papá», dijo, señalando algo en el suelo. Me acerqué rápidamente y vi lo que parecía ser una línea de marcas, como huellas de polvo, que se extendían hacia el lado más oscuro del altillo. No era el polvo común de la casa, era algo más denso, como si algo o alguien hubiera estado moviéndose allí con regularidad. El nudo en mi estómago se apretó más. Mis hijos no estaban imaginando las cosas. Alguien había estado aquí, y no solo eso, había estado observándonos. Miré a mi alrededor buscando alguna otra pista, pero la verdad es que no encontré más evidencia tangible. El lugar parecía intacto, como si nada hubiera pasado, pero el aire estaba cargado, como si el tiempo mismo hubiera sido alterado. En ese momento, me di cuenta de que no podíamos quedarnos ahí. Mis hijos estaban claramente asustados, y yo mismo no sabía cómo manejar la situación.
Decidí que lo mejor sería salir del granero y dejar las cosas para más tarde, cuando pudiera pensar con claridad. Bajamos las escaleras rápidamente, sin mirar atrás. La sensación de que alguien nos estaba observando desde las sombras del altillo no me dejó ni por un segundo. Mientras cerraba la puerta del granero, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué tipo de persona podría estar viviendo allí? ¿Y cómo había estado ocultándose durante tanto tiempo sin que nos diéramos cuenta? Esa noche, los tres dormimos en la misma habitación. El miedo era palpable en el aire, y aunque intenté mantenerme calmado, no pude evitar sentir que algo nos acechaba, algo más allá de nuestras paredes. Los pasos, esas huellas invisibles que parecían seguirnos, estaban en nuestra casa, en nuestra granja. Durante esa noche, escuché algo que me heló la sangre. Unos suaves y esquivos pasos, como si alguien caminara alrededor de la casa, siempre cerca, siempre justo fuera de nuestro alcance. Cada vez que me levantaba a mirar, no encontraba nada, pero el sonido persistía. Era como si esa presencia invisible estuviera esperando el momento exacto para aparecer. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Tenía que enfrentar a esa presencia, aunque no sabía qué esperar. Volví al granero solo, decidido a revisar cada rincón y encontrar alguna explicación. Estaba decidido a no dejarme llevar por el miedo, pero mi cuerpo temblaba mientras me acercaba nuevamente. A medida que entraba al altillo, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar a la esquina donde había encontrado el saco de dormir, me agaché, y entonces, en la esquina más oscura, encontré algo que me dejó sin palabras. Una cámara de video antigua, cubierta de polvo, pero con el lente aún limpio. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Aquella cámara no pertenecía a nadie de la familia. Sabía que nadie en la granja usaba algo así. Mi mente se aceleró al pensar en lo que eso implicaba. De repente, un sonido rompió el silencio. La puerta del granero se cerró con fuerza detrás de mí. Un frío intenso recorrió mi cuerpo y sentí que algo o alguien me observaba, no desde el altillo, sino desde dentro de mí mismo. No podía soportarlo más. Corrí hacia la puerta y salí de allí lo más rápido que pude. Cuando volví a la casa, no pude evitar pensar que, aunque nos hubiéramos ido, esa presencia seguiría acechándonos, siempre cerca, siempre esperando.